Nos habíamos quedado en la parte de este problema. Ya lo hemos avanzado, ya tenemos un avance con respecto al balance de un proceso de mezclado. Y estábamos trabajando específicamente en lo que viene siendo la determinación de los valores entálpicos. H3, H1, H2, que tiene que ver, H3 por ejemplo, que tiene que ver con la corriente de salida después del mezclador, H1 que tiene que ver con una de las corrientes de entrada y H2 también. Entonces, esta parte corresponde a lo que viene siendo las entradas, a las corrientes de entrada, a los flujos másicos de entrada, y esto con respecto a los flujos másicos de salida, que solo tenemos uno. Ya habíamos determinado, por lo que estoy observando, la entalpía 3, que es de la corriente de salida. Ahora estábamos considerando la determinación de la entalpía de una de las corrientes de entrada, que en este caso, como es el 1, estamos viendo, dice, se tiene en este caso un flujo másico de agua fría y de vapor. Entonces, considero que esto de H1 puede ser del agua fría o puede ser del vapor. ¿Cómo vamos a definir si es agua fría o es de vapor o qué tipo de agua estoy trabajando ahí? Pues a partir de la definición del estado termodinámico. El estado termodinámico, como pueden observar, se obtiene a partir de las variables termodinámicas como puede ser temperatura y presión. Aquí ya lo tenemos, ya tenemos un avance. Para ese tipo de entrada dice que se encuentra a 50 grados Celsius a 5 bares, que es lo mismo a 500 kilopascales. Aquí nos dice que hay que trabajar la tabla A5. ¿Por qué trabajamos la tabla A5? No, digo, tabla A4, perdón. Lo que yo les podía comentar, y de hecho eso lo mencioné la vez pasada, yo entiendo que ya tengo los valores de presión y de temperatura. Yo ya lo sé. Posiblemente en el enunciado ya me dice es agua o es vapor. Sin embargo, yo tengo que justificar bien qué tipo de agua o de vapor estoy trabajando, porque si hablamos de qué tipo de agua, podríamos tener un agua ya sea como líquido comprimido, agua como líquido saturado, agua incluso como mezcla con vapor. Y como vapor podríamos tener vapor mezclado con líquido, o podemos tener 100% vapor saturado, o incluso vapor sobrecalentado. Entonces, repito, en el enunciado sí nos van a decir una idea, pero nosotros tenemos que darnos a la tarea de definir bien de qué estoy hablando. ¿A partir de cómo lo determino? A partir de las variables de presión y temperatura. En este caso tenemos temperatura y tenemos presión. Vamos a trabajar con la tabla A4 para que vayan recordando nada más. ¿Con qué variable quieren entrar ustedes? Pueden entrar con temperatura o pueden entrar con presión. O sea, ¿con qué entramos la vez pasada? ¿Con presión o con temperatura? No, entramos con temperatura. Sí, porque dijo que era el 1. Entonces, entramos con temperatura y tiene 50 grados, o sea, aquí estamos. Tal vez inocentemente yo digo, pues yo me voy a utilizar una... De entrada, no busco tablas más que las de líquido saturado. Apenas voy a definir qué tipo de estado termodinámico tengo. Entonces, de entrada voy a trabajar con líquido saturado. Y ahí está, 50 grados, está muy bien, es la temperatura de 50 grados, pero tengo una presión de 12.352 kilopascales. Entonces, ¿qué observo? Que sí, yo tengo una temperatura de 50 grados y le corresponde una presión de 12.352 kilopascales. Esto que estoy sacando de tablas, ojo con esto, yo le voy a llamar temperatura de saturación y le voy a llamar presión de saturación. Esta temperatura es a la que se encuentra mi fluido, pero si yo lo asocio, que lo voy a buscar en la tabla, yo le tengo que llamar
tal como es, temperatura de saturación, que son 50 grados Celsius. Y le corresponde una presión de saturación de 12.352 kilopascales. ¿Me explico? Entro con temperatura y asocio la información con la presión. Y esos valores de temperatura y presión le voy a llamar temperatura de saturación o presión de saturación. Así es como lo voy a llamar aquellos valores que yo voy sacando de tablas. Ahora, ¿qué observo? Esos mismos 50 yo sé que le corresponden al fluido. Ahora lo voy a llamar como temperatura del sistema. Son 50 grados Celsius. Pero ¿qué observo? Que de acuerdo al problema dice que la presión es de 5 bar o de 500 kilopascales. Que para nuestro estudio ahora lo voy a llamar como presión del sistema, que son 500 kilopascales. Y lo comparo. Comparo la presión de saturación que me lo está dando en tablas con la presión del sistema. ¿Y qué observo? Que la presión de saturación, en este caso, es mucho menor que la presión del sistema. O viceversa, que la presión del sistema es mayor que la presión de saturación. Según como yo lo quiera leer, me dice, desde el punto de vista termodinámico, que cuando la presión del sistema es mayor que la presión de saturación, o la presión de saturación es menor que la presión del sistema, es decir, se cumple lo mismo, estamos hablando de un líquido comprimido. ¿Y qué observo? Yo observo cualquiera de los criterios que utilice, ya sea este o ya sea este. Vamos a suponer que yo utilice este. Presión del sistema, ¿cuánto vale? 500 kilopascales. Entonces, a ver, 500 kilopascales es mayor que la presión de saturación. ¿Cuánto vale la presión de saturación? 352 kilopascales. ¿Y qué observo? Que sí reúne el criterio que me están diciendo para que yo considere que lo que realmente yo tengo ahí es un líquido comprimido. El problema me dice, tú tienes agua fría a 50 y a 5 bar, pero no te especifica realmente qué estado termodinámico, solo te dice tienes agua fría. Por eso primero tienes que ir a ver tu tabla de líquido saturado. Y ya con eso tú empiezas a descartar y a definir bien qué tipo de fluido tengo ahí. Entonces, en resumen, asociado a ese análisis, yo defino que yo tengo ahí un líquido comprimido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa tabla de líquido saturado solo me sirvió para hacer el análisis, para definir qué tipo de fluido, pero no me sirve para determinar la entalpía, porque no corresponde. ¿Qué tendría que buscar? Una tabla de agua, pero que sea de líquido o considerado como líquido comprimido. Entonces, yo aquí tengo esta tabla, pero donde yo digo que es agua saturada, no me sirve. Entonces, yo tengo que ir a buscar una tabla de agua, pero que lo consideren como líquido comprimido. Yo aquí tengo vapor sobrecalentado, entonces tampoco me sirve. Vapor, agua. Es este. En este caso me tendría que servir esta tabla A7. ¿Sí? Dices, bueno, pues yo ya sé que de acuerdo a mi análisis no es líquido saturado, es un líquido comprimido, entonces yo necesito tabla de líquido comprimido. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estoy en lo correcto, en la tabla A7. ¿Qué requiero de aquí? Yo requiero la entalpía. Bueno, tengo varias tablitas. ¿Cuál me va a servir? Yo tengo que considerar dos cositas: la presión y la temperatura. Vamos a entrar, de acuerdo a la tablita, la variable principal es la presión. Bueno, pues no tengo problema. ¿Cuánto tengo de presión? O tengo 5 bar o tengo 500 kilopascales, que es lo mismo. Pero, ¿qué me doy cuenta? Que yo tengo aquí megapascales. Entonces dices, bueno, haz la conversión de 5 bar a megapascales o de 500 kilopascales de kilopascales a megapascales. Cualquiera que sea el asunto,
pues lo podemos determinar. Vamos a tomar pues los 5 bares, o sea, que es como que el dato original, ¿no? Entonces vamos a pasar de bar a megapascales. Tenemos 5 bar. Entonces 5 bar dice que es igual a 0.5 megapascales. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que buscar una tablita aquí, donde está de agua líquida comprimida, que me dé la presión de 0.5 megapascales. ¿Y qué me doy cuenta? Que el menor o la menor presión con la que trabajan estas tablas es de 5 megapascales. O sea, tengo la décima parte, ¿no? Entonces quiere decir que así como está, realmente no me sirve. Así como está, pues dices, yo necesito una presión de 0.5 megapascales. La tablita, la más pequeña, pues es de 5 megapascales. Pues prácticamente no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que buscar bibliografía. En caso de que no existiera esa bibliografía, tendría que hacer unas cuestiones ahí de extrapolación y luego de interpolación. Pero, pues obviamente hay que buscar la bibliografía correcta. Y en este libro, que es el libro de Fundamentals of Thermodynamics. Entonces, aquí yo buscando en su momento, perdón, se fue. Encontré, sí existe el apéndice de agua como líquido comprimido a una presión como se requiere. Entonces, por ejemplo, aquí está el apéndice para vapor sobrecalentado. Y aquí está para agua líquida comprimida. ¿Y qué observo? ¿Qué observo aquí? Que me dice que la presión también es la variable principal y dice 500 kilopascales. Y yo tengo aquí 500 kilopascales. Entonces, esta tablita sí concuerda. O sea, tengo específicamente para una presión de 500 kilopascales. La otra bibliografía no es que estuviera mal, solo que no tenía ese rango de presión. Aquí este libro sí no lo da. Entonces quiere decir que para nuestro problema vamos a trabajar con este. Entonces, al menos si tenemos la tablita adecuada. Aquí está, aquí lo voy a poner, miren. A ver lo que vamos a ver, porque al menos por parte de la presión, yo ya tengo el dato, el rango preciso. De hecho, coincide, 500. Ahora, yo necesito la parte de entalpía. La entalpía está aquí, miren. A ver, vamos a poner con otro color rojo. Esta es la parte entálpica, quiere decir que todos estos valores que están aquí, jóvenes, son entalpía. Entonces ya tengo la presión y pues el otro valor que me hace falta para encontrar la entalpía pues es la temperatura. ¿Cuál es la temperatura? 50. Y yo aquí observo que tengo 40 y 60. Entonces dices, a ver, sí tengo la presión con la que sí requiero trabajar, pero no tengo los 50 grados, pero tengo un rango de 40 a 60. Entonces, ahí entre 40 y 60 tiene que estar 50, entonces tengo que interpolar. Entonces, jóvenes, adelante. ¿Cuáles serían los valores de interpolación? Lo voy a hacer porque es la primera vez en cuestión de, como datos X y Y. Como X, pues van a ser los valores de temperatura, 40 y 60. No, porque eso es lo que voy a interpolar. Sí. Entonces aquí serían unidades grados centígrados. Y Y va a ser la parte de entalpía, que viene siendo en kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuánto le corresponde? En este caso a 40 le corresponde 167.98. Repito, este es temperatura y este es entalpía. Como valores de X, la temperatura, como valores de Y, la entalpía. Y a 60 le corresponde
251.51. Ahí está. Y ya de aquí voy a interpolar. ¿Cómo interpolo? Bueno, voy a tener que manejar la determinación primero de la pendiente. Pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar la pendiente. ¿Cómo defino quién es y, quién es x, quién es y2, quién es y1, etcétera? Pues fácil. Yo ya dije que todas las x van a ser las temperaturas. Pero ¿quién es x1 y quién es x2? Pues en orden sería, este es x1, pues este es x2. En y, pues este sería y1 y este sería y2. Por lo tanto, una vez que yo ya definí quién es y2 entonces? 251. Sería 251.51, ¿qué? Kilojoule sobre kilogramos. Menos y1. ¿Cuánto vale y1? 167.98 kilojoules sobre kilogramos. Y todo eso entre x2 menos x1. ¿Cuánto vale x2? 60. ¿Cuánto vale x1? 40. Centígrados. Adelante, jóvenes, tienen que restar, y lo que le dé arriba con lo que le dé abajo tienen que dividir. Adelante, por favor. ¿Cuánto le dio del valor? 4.17. 4.17. 65 unidades, jóvenes. Kilojoule sobre kilogramo grados Celsius. ¿Sí? Bueno. Ahora, esa es la pendiente, esa es la tendencia de mis valores. Más que nada, eso es lo que representa la pendiente. La tendencia que tiene mis valores si es que yo graficara. Tanto los valores de temperatura como entalpía. Ahora, yo necesito los valores, Emilio, aquí es donde lo que usted ahorita comentó y ponga atención en esta parte. Yo necesito la entalpía no a 40, no a 60 grados. Yo lo necesito a 50 grados Celsius. Entonces, para eso determino la pendiente. Y ahora, la pregunta sería, yo necesito la entalpía a 50 grados Celsius. Es decir, yo necesito un valor en Y, que es la entalpía. Entonces, de esta fórmula, prácticamente yo necesito Y2. Entonces, yo necesito un valor de entalpía, en este caso va a ser Y2, y despejo la fórmula, quedaría pendiente por X2 menos X1 más Y1, porque Y1 está restando y pasas sumando. Entonces, esta es la fórmula que voy a trabajar ahora para determinar la entalpía a 50 grados Celsius. De hecho, le puedo hacer así, miren. Y2 va a ser igual a la entalpía a una temperatura de 50 grados Celsius. Así lo puedo hacer un poquito más explícito. Y voy a sustituir nada más los valores que me están pidiendo. Dice que sustituya la pendiente. La pendiente yo ya sé que vale 4.1765 kilojoule, ¿sí?, sobre kilogramo grados Celsius por la diferencia que exista entre X2. Como va a cambiar el valor de Y2, entonces también voy a cambiar X2. X2 prácticamente va a ser a la temperatura que yo quiero determinar esa entalpía, que sería 50 grados Celsius. Menos X1. X1 no cambia, X1 sigue siendo el mismo, son 40 grados Celsius. Y todo eso más Y1. Y1 tampoco cambia, vale 167 punto, a ver, vamos a ponerlo bien, 167.98. Siempre puso 50 menos 40. Sí, ahorita permítame un momento. Kilojoule sobre kilogramo. Dígame su duda. Allí. X2, mire, yo sustituí X2. X2 va a ser
la temperatura a la que yo quiero determinar la nueva entalpía, que son 50 grados Celsius. Eso es prácticamente mi explicación. No sé si tenga dudas. Sí, porque poniendo 60 me salió 2. Así es, sí, porque por eso digo que es X2. En ese punto del procedimiento, X2 es la temperatura a la que yo voy a determinar el nuevo valor de la entalpía. Que en este caso a mí me interesa no a 40, no a 60, me interesa que sea 50. Por eso vengo y sustituyo 50. Lo demás, por ejemplo, X1, Emilio, no cambia, es el mismo, se mantiene. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ojo, primero, tengo que restar. Segundo, tengo que multiplicar. Y tercero, después tengo que sumar. Este es el orden de las operaciones. Resto, multiplico y luego sumo. Entonces, díganme cuánto les da Y2, que viene siendo la entalpía a 50 grados Celsius. Adelante, ¿cuánto les da? 209,745. ¿Otra vez? 209,745. ¿Punto 745? Sí. Unidades, pues yo ya sé que tiene que dar kilojoules. Sobre el kilogramo. Kilogramo. Si tiene dudas, pues ya sabe que le va a dar entalpía. Sí. Que también lo puede definir, o sea, puede ir viendo cómo le van saliendo las unidades aquí, también lo puede hacer. Pero ya de entrada, pues tiene que dar eso. Si hizo bien los cálculos, si lo hizo bien, sí. Pero si en caso que no hizo bien los cálculos y demás, pues posiblemente las unidades tampoco le den. ¿Cuánto le da? ¿Sí es esto? Sí. A ver. Exactamente. Es correcto. 209.745. Entonces, da 209.745. Entonces, este es el valor de la entalpía nueva, que para nuestro uso, incluso le tenemos que hacer un poquito más específico aún, es entalpía 1, ¿no? Entonces, esta sería nuestra entalpía 1, para que lo consideren. Entonces, ya tenemos las entalpías 3, ya tenemos la entalpía 1, nos falta la entalpía número 2. Entonces, tarea, seguimos, sería la determinación de la entalpía 2. Y nuevamente, ¿qué hago? Voy allá arriba y me dice que la entalpía 2 corresponde o a la corriente 2, que según nosotros estamos considerando que es un vapor. Pero repito, ¿qué tipo de vapor? ¿Vapor saturado? ¿Mezcla de vapor tal vez? ¿O vapor sobrecalentado? Habría que checar la temperatura 2. Hay que revisar las variables termodinámicas para definir bien el estado termodinámico. Presión y temperatura. Presión y temperatura, que es lo más común que nos pueden dar. Y de hecho, si no los dan, Sí, la tenemos 180. presión y temperatura. Entonces, vuelvo. Es un vapor sobrecalentado. Vamos a ver que la definición del estado termodinámico, ¿sí? Todo este material ya lo subí a la plataforma. ¿Cuánto tengo de presión, jóvenes? 5 bar. 5 bar. Es la presión 2, sería, ¿verdad? Sí. Y la temperatura 180 grados. Es lo que les decía y lo que menciona también Emilio. Pues si me está diciendo estoy en una temperatura de 180, o sea, se me ocurre que está el vapor calientísimo. O sea, entonces la idea es que dices, pues está un vapor sobrecalentado. Pero no está como justificarlo. Siempre hay que justificar cada dato que nosotros ponemos en este problema. Yo así lo hago en cada uno de los documentos. ¿Por qué lo hago? Para recordar. Porque también, crean, o sea, tanta información, uno también luego ya no sabe qué coloca. Entonces, lo primero, hay que definir qué tipo de vapor tengo realmente. Entonces, inocentemente, me voy a ir primero a la parte de una tabla de líquido saturado. Desde ahí siempre voy a partir, es como que mi pivote. Siempre cuando quiero determinar un estado termodinámico como tal, yo voy a hacer que desconozco. Y cuando desconozco siempre voy a ir como punto de partida las tablas de líquido saturado. ¿Me explico? ¿Con qué valor voy a entrar? ¿Con presión o con temperatura? ¿Con cuál quieren entrar ustedes?
Vale. con la temperatura. ¿Qué entra con la temperatura? Ok, entonces yo voy a buscar una temperatura de 180. Entonces, la A4 me sirve porque la variable principal es la temperatura, entonces 180. Pero es agua saturada. Sí, por eso le estoy diciendo, primero voy a entrar con agua saturada. Porque estoy pensando que desconozco el estado termodinámico. Ya. O sea, yo ya sé que no va a ser agua saturada, pero siempre Emilio debe de considerar como punto de partida siempre agua saturada. O al menos no agua saturada, sino en estado de líquido saturado. Porque puede utilizar agua o puede utilizar otro tipo de sustancia. Entonces la idea sería buscar una tabla que diga líquido saturado. Aquí es agua, entonces agua como líquido saturado. A una temperatura de 180. Aquí está. Entonces dice que le corresponde una presión de 102.8, 1002.8 kilopascales. Entonces, a ver. Entonces venimos y decimos presión de saturación, no, temperatura de saturación es 180 grados Celsius. Y le corresponde una presión de saturación de 1002.8 kilopascales. Y ahora voy a comparar presión del sistema, temperatura del sistema, igual también es 180. Pero la presión del sistema, ¿a cuánto equivale? 5 bar. 5.000. ¿Que serían cuánto? 5.000 kilopascales. 5.000 kilopascales. Ah, son 500. Por eso subí, porque dije, como que me suena que no. Pero bueno, 500 kilopascales. ¿Y qué observo, jóvenes? Cuando ya comparo aquí. Hay diferencia. Voy a comparar los valores de presión. Entonces, ¿qué observo? Que la presión del sistema es menor que. A ver, la presión Que la presión del sistema es menor es menor. que la presión de saturación. La presión de saturación. Entonces, la presión del sistema, que son 500, lo voy a poner aquí, 500 kilopascales, es menor que la presión de saturación que se encuentra a 1002.8, ¿verdad? ¿Sí? Kilopascales. Entonces, la presión del sistema es menor que la presión de saturación. ¿Y qué dice eso? Que no es un líquido. A ver, presión del sistema menor. Aquí la presión del sistema es mayor. Aquí igual sigue siendo mayor. Entonces hay que buscar el otro fundamento. Un momentito.